Ayer salieron dos publinotas muy llamativas porque tienen el mismo título, las mismas letras, la misma foto, y en ningún lado dice publinota. Y es una nota que el gobierno de Santa Fe publica en principio en la capital y en el litoral de Santa Fe, anunciando obras. Ahí tienen, el gobierno santafesino avanza con la segunda etapa del acueducto Gran Rosario. Esto salió en la capital ayer, no dice publinota, no dice nota financiada. Lo mismo ocurre con el litoral, digamos, dice el mismo título, el gobierno santafesino avanza con la segunda etapa del acueducto Gran Rosario. Llama la atención porque dentro de la nota lo que hay es una aseveración de este señor Omar Perotti en el sentido de que está hablando de una obra fenomenal que va a favorecer a 550.000 personas, que dice que es una obra inédita, que dice que es una obra que está desarrollando el gobierno, cuando en realidad párrafos abajo queda claro que es una obra que está financiando exclusivamente el gobierno nacional. Y dice algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dice, en realidad esta es una obra que viene a saldar una deuda porque hace décadas que en esta provincia no se hacen obras de acueducto. Yo dije, ¿cómo hace décadas que no se hacen obras de acueductos? Y yo me acuerdo haber presenciado licitaciones, otorgamientos y inauguraciones de fragmentos de acueductos. Entonces se me ocurrió que era una buena oportunidad para hablar con un ex ministro de lo que se llamaba antiguamente Obras y Servicios Públicos, desde entonces, creo que desde su gestión o la anterior, creo que se llama Ministerio de Infraestructura, fue ministro de Hermes Wiener y fue ministro de Antonio Bonfatti, y tiene la gentileza de atendernos después de mucho tiempo sin hablar con la prensa, el ingeniero Antonio Ciancio. Ciancio, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Bien, yo bien. ¿Usted cómo anda? Tanto tiempo. Bien, bien. Todavía no me recibí de ingeniero, soy arquitecto. Ah, cierto que es arquitecto, Ciancio. Yo siempre le digo ingeniero, pero bien. Bueno, usted también. Es una confusión general que tienen conmigo, Pero que bueno, me conocen. usted fue ministro de Infraestructura, de Aguas y Servicios Públicos y Medios Ambientes del gobierno de la provincia de Santa Fe, con Wiener y con Bonfatti, bien digo, ¿no? Sí, exactamente. Siempre me apasionó este tema desde joven porque entendía que el problema fundamental de la humanidad, estoy hablando de los años 70, iba a ser el agua. Uh-huh. Y bueno, y efectivamente lo estamos viendo. Le pregunto honestamente, ¿ustedes hicieron alguna obra en aguas, en acueductos? Digo, porque yo me acuerdo que cuando Wiener asume, usted formó parte de aquel proceso, se encontraron con un fenomenal negocio que estaba armado para la empresa brasilera que después terminó estallando en una mega causa judicial. Bueno, lo Odebrecht. extraordinario, en la foto de ayer, al lado del gobernador estaban los mismos funcionarios que quisieron en esa época, en el 2007, entregar el sistema de acueductos a las empresas estas de Brasil, ¿no? Odebrecht. Están sentados, sí. siguen siendo funcionarios del gobierno provincial. Ahora, ustedes dieron de baja que el contrato de Odebrecht, yo me acuerdo que lo hizo Wiener mucho antes de que el mundo se enterara que era Odebrecht. Y me acuerdo que hicieron un conjunto de licitaciones con el Compre santafesino. Digo para refrescar un poco, ¿ustedes hicieron acueductos o no? Porque da la impresión, según lo que uno lee de Perotti ayer en esa publinota, que es la primera vez que se van a hacer acueductos en la provincia. Bueno, hicimos el acueducto Tostado Villaminetti y después a Gregoria Pérez de Denis. Hicimos el acueducto de Villa Ana, de Reconquista, el acueducto de la costa, el de Desvío Arijón, que da agua a Desvío Arijón, Santo Tomé, y alguna otra localidad que están en esa zona. Uh-huh. Hicimos el acueducto de la Ribera, del Gran Rosario, que vaya usted, lo sintomático es que el anuncio de ayer, según como uno convierta el dólar, es un anuncio de 10 o 20 millones de dólares, sí, con fondos de Lenosa. El Lenosa, que durante toda la gestión del kirchnerismo, las 3 gestiones,
pequeña, porque realmente lo que está ahí en Rosario es una obra hecha con fondos propios de 100 millones de dólares, que corresponden la obra de toma, la planta, la primera etapa de la planta, y un recorrido que llegaba hasta la zona sur media de Rosario. Ahora, usted me está diciendo, pero a ver, si usted me está diciendo que ustedes hicieron una obra propia con fondos genuinos de 100 millones de dólares y lo que se anuncia con bombo y platillo es una obra 10 veces menor. Sí, y además financiada por el gobierno nacional. ¿Pero por qué alguien dice descaradamente que en Santa Fe no hubo obras de infraestructura y no hubo obras de acueducto? Bueno, porque se apela al olvido, se apela a que la película empieza cuando uno llega. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos estas obras, siempre reivindicamos la experiencia piloto del gobernador Obey con el acueducto Centro Oeste. Tuvo y tiene muchísimos problemas porque es un acueducto con falencias técnicas, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue en aquel momento eliminar esa obra que estaba en ciernes, con dos grandes acueductos que iban a tener enormes problemas, y lo transformamos en acueductos más pequeños, que además permitían la participación de empresas santafesinas. Fíjese usted, Connie, que esta que han anunciado ahora, que está adjudicada a una empresa santafesina, fue un acueducto, una ampliación que el gobierno de Miguel Lifchis había dejado preadjudicada y que eso dio donde va. Pero lo que permite la excelencia del diseño de acueductos que hicimos nosotros es que empresas pequeñas y medianas pueden tomar parte, y en ese sentido esto es muy importante porque le da trabajo a los santafesinos, a la industria santafesina, sí, a la empresa, sí. Y no como se había planteado en aquel momento, dos grandes monstruos para una empresa brasileña. Pero bueno, volviendo a lo que usted me decía, son apelaciones al olvido, ¿no? Después el gobernador habla de deuda histórica. Evidentemente, yo creo que la deuda histórica más importante que tiene este gobierno es hacer honor a lo que plantearon de la paz y el orden, ¿no? Hoy estamos en Rosario estremecidos por 5 crímenes de una criatura, y bueno, y de esto no se habla. Ahora, tampoco se habla en este gobierno de la enorme deuda que tiene la nación con la provincia de Santa Fe, que estará alrededor de 100.000 millones de pesos, y en ese sentido hay un silencio tremendo del gobierno del contador Perotti acerca de esta cuestión. Yo no lo he escuchado nunca reclamar de Santa Fe lo que le corresponde. Sí, de hecho hay una liquidación de la Corte Suprema y no ha habido una sola declaración en el sentido de reclamar que se pague. Ahora, repito, Ciencio, porque me sorprende esto. Yo ayer vi la nota de La Capital, me sorprendió, después fui al Litoral, me la encontré, era la misma nota. Digo, claramente es un comunicado de prensa del gobierno, porque evidentemente lo envió el gobierno, tiene la misma redacción, no hay, digo, no estoy cuestionando los medios, estoy diciendo, bueno, evidentemente es una nota enviada del gobierno, pero se habla de deuda histórica, de no haber realizado, que son obras que hace décadas que no se hacen, y yo después me pongo a revisar y digo, voy a la conciencia, porque yo me acuerdo que hicieron decenas de acueductos en Santa Fe, entonces no hay tal deuda histórica. No, pero además lo fundamental, lo difícil en una obra de acueductos es la obra de toma y las plantas, sí. Plantas de tratamiento del agua, que ahí está por nuestra gestión en Villa Ana, en Reconquista, en Desvío Alijón, en Rosario, son complejas, difíciles, porque además acceder al agua, ya sea de río o en el caso de Villa Ana a fuentes profundas, es lo más complejo, y hacer las plantas de tratamiento son las mayores inversiones. Después tirar los caños, que es lo que ha anunciado el gobernador en el día de ayer, en cierta medida es solamente tener el recurso, porque después la obra en sí son obras sencillas. Pero en aquel momento, por ejemplo,
costado no llegaba nada de agua, nosotros hicimos una obra que el justicialismo había anunciado por 25 años. Hicimos un embalse que permitía contener agua para 6 meses y de ahí llevarlo en contrapendiente hasta Villa Minetti y después hasta Gregorio Alfredo. Fueron obras muy pioneras las que se hicieron. ¿Por qué? Porque teníamos en ese momento en el ministerio nuestro el mejor equipo técnico de la provincia de Santa Fe, que nunca se haya consolidado, que nunca se haya convocado. Ministerio que hoy está prácticamente desmantelado. Acá en Rosario, la sede de Rosario no existe más, y por lo que tengo entendido, los técnicos y los empleados están vegetando en el escritorio sin nada que hacer. ¿Y quién realiza las tareas de planificación, etcétera, etcétera? Bueno, para muestra basta la historia. En aquel momento, de Odebrecht y compañía, ningún funcionario tenía acabada cuenta de la totalidad del diseño de estos acueductos. Es decir, se daban a consultoras, se daban a amigos, las empresas participaban en este diseño. Nosotros cambiamos todo eso. Teníamos gente importante desde el punto de vista del planeamiento, como el ingeniero Orsolini, que es una autoridad nacional e internacional en el tema, y colaboradores de muy alta variedad y muy comprometidos, inclusive gente que no venía del Frente Progresista ni del socialismo. Es decir, logramos en ese momento que gran parte del ministerio que teníamos se comprometiera y se pusiera a trabajar todo con los funcionarios políticos para llevar esto adelante. Y la prueba está, acá está la prueba, es decir, en el mapa de la provincia de Santa Fe, si usted lo ve, va a ver cómo están distribuidos los acueductos en una forma democrática, Y la aclaro más, una gran cosa que se hizo, ya que el gobernador hizo hincapié en Rosario, fue poder lograr los terrenos para hacer la planta, para hacer la obra de toma. Durante muchísimos años, esos terrenos le fueron negados a la provincia de Santa Fe. Y nosotros logramos eso, lograr tener el terreno donde construir es tan importante como gran parte de la obra. Es decir, tener esas bases, esos fundamentos, permiten después desarrollar en el tiempo, más o menos, de acuerdo a los recursos, permite desarrollar las obras que uno ha planificado. Sí, también hay que recordar, y digo yo, es de algún modo lo que uno le reprocha con mayor amargura a este gobierno, es la ausencia de planificación, porque digo, se anuncia una obra aislada, que es la continuidad de una obra nacida de un acueducto que ya estaba construido, se tiran caños, como dice usted, pero no hay una planificación general de las obras de agua. Tampoco es que se anuncian 8 licitaciones y que va a haber un plan estratégico basado en algún estudio, digamos. Se anuncian obras sueltas. Y las obras sueltas no significan, digamos, saldar ninguna deuda. Significa, en todo caso, permítame el término, es un poco de chapucería, ¿no? Mire, nosotros, usted recordará que estuvimos 2 veces intentando acceder a la gobernación, en 2003, después finalmente en 2007. Ya en el 2003 teníamos este diseño hecho, porque además teníamos un centro de estudios que funcionaba semanalmente y los técnicos trabajaban en el sistema. Creo que, por otro lado, dónde empezar y con quién empezar, nos lo dio algo fundamental que impulsó el doctor Wiener y que después continuó el doctor Bonfatti y Miguel Lifti, que es el plan estratégico. Entonces nosotros no empezamos en cualquier lado, empezamos no pensando en la devolución, entre comillas, de la inversión, sino en la necesidad de la gente. Y los primeros lugares donde trabajamos fueron en el norte de la provincia. Ese norte que siempre estuvo postergado, que siempre estuvo dejado de las manos de Dios. Ahí nosotros trabajamos en Villa Ana, en Tostado, en Reconquista. Fue para mí la inauguración del acueducto de Villa Ana fue algo que me tocó íntimamente, porque lo hicimos
en la planta en los restos, que fue la planta de la forestal, con una fiesta popular enorme, y yo creo que eso para nosotros fue la mayor alegría, poder darle a nuestra gente lo que la gente pidió. Y entonces empezamos con eso. Y después fuimos bajando, como quien dice, y repartiendo, de acuerdo a las necesidades, los acueductos, construyendo las etapas que eran posibles. Porque por otro lado logramos financiamiento de gran parte del mundo árabe, llamémosle, ya sea la UTED, ya sea Emiratos, en fin, distintas organizaciones financieras que hacían que Santa Fe pudiera acceder a un crédito barato, un crédito que permitía funcionar, y cuando no lo teníamos, en el caso de la planta Rosario, lo hicimos con fondos propios. Bueno, yo quería repasar esto porque da la impresión de que se largan estas cosas al aire, digamos, se publican estas cosas sin ningún tipo de chequeo, digamos, dos medios tan prestigiosos y trascendentes como el Litoral y La Capital publican la misma nota. Uno deduce que es una nota claramente redactada en las oficinas de comunicación social del gobierno provincial. Pero digo, de verdad no aparece ni el cuestionamiento, ni el repaso histórico, ni los antecedentes, y se largan cosas tales como acá tenemos una deuda pendiente, y digo, ¿cómo una deuda pendiente? Si algo caracterizó a las 3 gestiones del Frente Progresista fue precisamente el tema de obra pública, y básicamente el comienzo de todo lo que era la obra de acueducto. Yo me acuerdo como si fuese hoy cuando ustedes desafectaron el megacontrato con Obedrecht y dispusieron la división en pequeños acueductos para abrir el trabajo a las empresas santafesinas, para evitar acciones de corrupción. Me acuerdo cuando se licitaron, cuando se pusieron en marcha, y la verdad que leer eso, digamos, en la tapa de 2 portales prestigiosos, y da un poco de bronca, porque además de algún modo también es negar nada que no le pase a un vecino del norte o de Rosario, que sabe lo que se hizo, pero digo, si se suelta así, larga, digamos, de una manera tan ágil al aire, o se suelta una afirmación tan poco chequeada, que uno termina preguntándose cómo es que esto pasa. Por eso nos parecía importante ratificar lo que pensábamos a partir de su palabra, Ciancio. Sí, tal vez quien no está directamente beneficiado por las obras que hicimos pueda creer lo que se hizo. Ahora, me parece que alguien de Tostado, de Reconquista, claro, de Gran Rosario, de San Lorenzo, debe sonreír frente a estas noticias, ¿no es cierto? Ciancio, gracias por el contacto. Un gusto. Un abrazo grande. Antonio Ciancio fue el ministro de Aguas, Obras y Servicios Públicos de Infraestructura del gobierno de Hermes Wiener y de Antonio Bonfatti. Quería hablar con él porque de verdad las dos notas, la de La Capital y Litoral, son exactamente iguales. Y uno dice, bueno, evidentemente los compromisos comerciales de los diarios con la línea editorial del gobierno los obligan a publicarlo. Ahora, no hay en la nota ningún tipo de afirmación o en todo caso de corrección sobre los datos que lanza al aire el gobernador, otorgándose condiciones de realización de obras que vinieron haciéndose a lo largo de los últimos 12 años con mucha importancia, y que él se larga a decir que no se hicieron. Y ahora va a tirar unos caños y él dice que está cumpliendo con una vieja deuda. De verdad no solo pasan las cosas que contamos que pasan, sino que además no pasan las cosas que dicen que pasan. Y me parece que alguien tiene que decirlo. Es muy llamativo que estas cosas no se digan. Comprendo las obligaciones comerciales de los medios, pero al mismo tiempo, muchachos, cuidémonos de no terminar difundiendo mentiras, porque es lo que terminan haciendo, creo que de manera involuntaria.